quiere causar cambios en esta tarde en su vida, en la vida de la iglesia. Amén. Aleluya. Gracias, Señor, por esta tarde, por que hemos reconocido, Señor, y estamos convencidos de que tú eres el único que puedes hacer los cambios en nuestra vida. Gracias por obrar tan eficazmente. Gracias por trabajar tan sutilmente. Gracias, Señor, porque no lo hiciste con golpes, ni trancazos, ni regaños. Lo hiciste, Señor, con tus caricias de amor. Lo hiciste, Señor, secando nuestras lágrimas. Lo hiciste, Señor, ayudándonos a entender nuestra situación y condición, Señor, para que corriésemos a ti. Gracias porque tú estabas con tus brazos abiertos esperándonos, Señor, que volviéramos a ti, Señor. Gracias, Padre. Espíritu Santo, buscamos tu ayuda, buscamos tu auxilio en esta tarde. Sé tú quien ministre la palabra. Dile al Espíritu Santo una vez más: Espíritu Santo, yo recibo tu palabra. I receive your word. I know it's for me. Yo sé que es para mí. No voy a dejar que nadie más me la quite. La voy a tomar para mí. Señor, no vamos a permitir que ningún estorbo. Dígale al Espíritu Santo: no voy a permitir que nada me estorbe. No voy a permitir que nada me quite mi bendición en esta tarde. No voy a permitir que nada se cruce mi camino que me va a evitar oír la palabra del Señor. Auxílianos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén y amén y amén y amén. Vamos a continuar el estudio sobre el reino de Dios que hemos venido estudiando ya algunos meses. Y queremos estudiar específicamente, y quiero compartir lo que el Espíritu me ha dado, sobre el reino en relación al nuevo nacimiento. Amén, el nuevo nacimiento. Creo que continuamente el Espíritu, por lo menos a mí, me está llevando a que regresemos a la base, regresemos a la semilla, regresemos al principio, como lo vuelvo a repetir, para entender nuestro presente y también perfilarnos ya para nuestro futuro. Amén. Porque Dios no solo es Dios del pasado, es el Dios del presente, es el Dios del futuro. Amén. Es el alfa y omega, dice la Biblia. Amén. Queremos compartir esto con ustedes. Como dije, en relación al reino de Dios, relacionado con el nuevo nacimiento. Amén. Déjeme compartirle una pequeña introducción y luego entramos a leer la palabra en sí. Que entendemos y conocemos que todo lo que existe en la tierra aquí, no solo la existencia de la humanidad, también la existencia de las montañas, los árboles, las piedras, los ríos, los animales, los mares y todo lo demás. Todo lo que existe en la tierra atraviesa un proceso de engendramiento, concepción, gestación y nacimiento. ¿Ok? ¿Está conmigo, hermano? Right. No se asuste por las palabras. Dígame, it's good for you to learn them anyway. Ok, ¿qué será eso? Ahorita se lo voy a explicar dígame de dónde es usted y le voy a hablar como si fuese yo de allí para que entendiera. Pablo dice, me hice como ellos para que entendieran lo que yo les quería decir. Amén. Es muy importante. Es más, se lo voy a explicar de esta manera lo que le acabo de decir aquí con estas palabras. Usted ya experimentó todo esto. Cuando su padre lo engendró en su madre, ella hubo una concepción, luego hubo por lo mínimo unos 6 meses, no más de 10 meses creo yo, de esperar usted salir, y luego salimos al mundo, a existencia. Amén. Teníamos existencia previa en el vientre de nuestra madre, muy poco, y tuvimos otra existencia previa también delante de la presencia de Dios en el pasado. Pero eventualmente le place a Dios que naciésemos nosotros en el año que nacimos, en el tiempo que nacimos, en el milenio que nacimos y lo demás. Ya me entendió lo que le quise decir, ¿verdad? All right. Menciono estas cosas, yo las cosas que considero que son importantes para poner base, que luego vayamos construyendo sobre eso. Me gusta mencionarlas porque por lo menos a mí me ayuda a entender mucho que no había entendido previamente. Empezamos
como le hemos dicho anteriormente, empezamos en lo natural y luego nos pasamos a lo espiritual. Y luego, allá para ir finalizando, mezclamos las dos cosas para tener más claridad de cuál cabe a dónde y qué es parte de qué. ¿Ok? Solo repito, todo lo que existe en la tierra a través de un proceso de engendro, concepción, gestación y nacimiento. ¿Ok? Todo lo que nace aquí en la tierra, ya le dije, de cualquier especie que sea, todo lo que nace aquí en la tierra pertenece a un reino. ¿Okay? Y ya lo hemos dicho, lo repito otra vez, cuando hablamos de reino, es si sea de un reino natural, un gobierno natural, estamos hablando, perdón, cuando hablamos de un gobierno, estamos hablando de, cuando hablamos de un reino, estamos hablando de gobierno, perdón. Los reinos no pueden existir sin que haya dominio, control, leyes, un sistema de economía. ¿De acuerdo? ¿Okay? Eso es necesario porque así es como se mantienen los reinos. Cuando decimos que todo lo que pertenece a un reino, sea un reino humano, animal, vegetal y lo demás, cada uno de estos reinos, ¿okay?, se reproduce, o todo lo que existe en la tierra, se reproduce según su especie y género. En la Biblia leemos en el libro de Génesis al principio que, y dijo Dios que los animales de la tierra se produzcan cada uno de ellos de acuerdo a su especie y a su género. Que también dijo sobre los animales. ¿Se acuerda? ¿Ok? Estamos repasando un poco de Biblia acá para poner base a esto. Entonces, cada uno se produce según su especie y género. Y como le dije, cuando hablamos de reino, nos referimos a un gobierno. Now, le voy a hacer una pregunta bien difícil. Bien difícil. ¿A qué reino pertenecemos nosotros los seres humanos? Vamos a ver aquí si las hermanas se ponen. Yo le estoy dando la respuesta en la pregunta. Al reino humano, hermano. Si fuese al reino animal, pues yo fuera un chango. Y usted fuera... y usted fuera una changa. We belong to the human species. Pertenecemos a la especie humana. Amén. Los animales son otra especie. Los vegetales son otra especie. Yo me he asombrado muchos años atrás, me di cuenta que aún las piedras crecen. That's incredible. Amén. Todo lo que Dios hizo nacer aquí en la tierra pasó por un proceso que ya se lo mencioné, y cada especie que nace pertenece a un tipo de gobierno. Las montañas, como por ejemplo, tienen un gobierno, hay una reproducción, se cae una semilla, produce otra cosa, eventualmente se muere el que produjo esa semilla, pero la especie continúa, se reproduce por sí misma. Los animales igualmente, ¿correcto? Entonces, volviendo a lo que le dije hace un ratito atrás, porque es importante que entendamos eso, de que como humanos nacemos al reino de hombres y mujeres. O sea, eventualmente, yo no pedí nacer en el país que nací, usted tampoco, o estar viviendo en el país donde vivimos ahora. Por lo menos yo no lo pedí. Yo cuando me acordé, llegué aquí. No es que nací aquí, pero llegué aquí. Entonces pertenecemos al reino de entre hombres y mujeres, que nos gobiernan, y cada uno de estos reinos tiene diferentes estilos de gobierno según su ideología, con estructura, con sus leyes, con economías. ¿Está conmigo, hermano? Ok. La Biblia enseña bastante sobre este nacimiento humano y su reino y cómo se gobiernan, y los hombres inventan sus propias formas de gobernar, y hay diferentes. La Biblia lo enseña. Pero moviéndonos un poco más adelante, la Biblia también enseña sobre otro nacimiento, es el nacimiento espiritual, que también tiene un reino. Todo lo que le acabo de decir es para llegar a este momento. Ok, pero es importante que usted sepa. Entonces nosotros pertenecemos al reino humano, ok. Nacemos en un reino humano,
La mayoría de nosotros creo que hemos nacido en un reino que nos gobierna por medio de la democracia, en lo natural, ¿de acuerdo? All right? Al menos que haya alguien aquí que haya nacido en un país comunista o socialista, qué sé yo. Lo dudo, en medio nuestro no lo hay, puede haber otras personas que sí lo son, pero queremos ver no solo el nacimiento humano y su reino, sino que nos interesa más en lo que la Biblia enseña sobre el nacimiento espiritual y su reino. Ok, so entremos a la Biblia entonces. Can you put that up for me, please? La enseñanza del Señor Jesucristo fue muy directa, muy breve. No se expandió mucho sobre esto, pero fue Él quien enseñó sobre el nuevo nacimiento. Y usted va a notar cuando lo vamos a leer que está relacionado con el reino. ¿Ok? Con el reino. Entonces ya eso le debe prender lucitas que debe ya empezar a decirle a usted. Entonces el reino de Dios tiene que ver con el nuevo nacimiento y viceversa. El nuevo nacimiento tiene que ver con el reino de Dios. ¿Ok? Si no Jesucristo no lo hubiera dicho de esta manera. Vamos a leer lo que está ahí. Usted léalo ahí donde quiera leerlo. El Señor Jesucristo enseñó, dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Inmediatamente nos deja ver de que el nacer de nuevo tiene que ver con el reino de Dios. Luego dice: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí está otra vez el reino ligado con el nuevo nacimiento. Luego explica, dice: lo que es nacido de carne, o sea, nosotros somos carne, no que seamos carnales, aunque comemos mucha carne, pero en el sentido que pertenecemos a la especie humana, de carne y hueso, ¿ok? Aquí no está hablando de pecado, porque también se utiliza la carnalidad como pecado, los pecados de la carne, y lo otro que está ligado a eso. Eso dice: el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es, aquí lo explica, dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Lo nacido del espíritu es ¿qué? Espíritu. Entonces ya nos está empezando a decir que hay un nacimiento, hay otro nacimiento aparte del carnal, del natural, de la especie humana. Hay un nacimiento espiritual también, y ese nacimiento espiritual tiene su reino, o sea, tiene su gobierno que gobierna. All right? Aunque no lo vemos con nuestros ojos, pero existe. ¿Ok? Lo nacido del Espíritu, Espíritu es. Y luego enfatiza el Señor Jesucristo: os es necesario nacer de nuevo. Os es necesario nacer de nuevo. Amén. Bien, levante su vista y sigamos estudiando ahora. All right. ¿Por qué le llama a Cristo Jesús, según lo que yo estoy entendiendo, nuevo nacimiento? ¿Por qué le llaman nuevo nacimiento? En primer lugar, porque este tipo y esta clase de nacimiento que Cristo Jesús está hablando jamás había existido en la tierra. Eso es importantísimo. No quiere decir de que no hubiesen otro tipo de nacimientos previo a esto. En lo carnal, no se diga. En lo espiritual, tampoco. Yo sé que usted es bien listo, muy estudioso de la palabra y muy lógico, y está bien serlo, bajo la guía del Espíritu Santo. Usted puede estar diciendo: bueno, entonces quiere decir de que todos los que antes de Cristo no tuvieron vida espiritual. No estoy diciendo eso, porque estaría contradiciendo todo el Antiguo Testamento, como por ejemplo. All right? No estoy diciendo eso. Le llama nuevo nacimiento porque es por su forma de engendro, también en segundo lugar, por su forma de engendro y concebimiento y lo que nace. ¿Ok? En el nuevo nacimiento, ¿ok? El proceso del nuevo nacimiento es su forma de engendro. ¿Quién lo engendró a usted para que naciéramos en lo espiritual? El Espíritu Santo. Ahí no hubo participación de hombre y mujer. ¿Ok? Aunque quiero que miremos algo importantísimo que señala también que este nacimiento es nuevo por quienes participan. Pero sigamos acá para no confundirnos. Entonces, porque es un nuevo nacimiento en su forma de engendro y concebimiento y también lo que nace.
Lo que nace es distinto a lo que nace en lo natural. Lo que nace en el nacimiento espiritual, en el nuevo nacimiento, es del Espíritu. Espíritu es. Now, Jesús, ¿ok? Es el primogénito de este tipo de creación, de la creación espiritual. Él es el primero. ¿Ok? Entonces, ¿no habían nacido otros de la manera que nació Jesús? No. Hubieron nacimientos milagrosos, pero era entre hombre y mujer. ¿Ok? No vamos a entrar en mencionar algunos porque nos vamos a desviar. También el Señor Jesucristo, su forma de engendro y concebimiento fue distinto. En Cristo Jesús, y quiero referirme solo a Jesús porque quiero hablar del Hijo del Hombre, como le llama la Biblia, a Jesús. ¿Ok? Es distinto también este nacimiento, y es de este nuevo nacimiento, porque fue el Espíritu Santo que hizo sombra sobre María, dice la Biblia. Entonces hay intervención divina y hay también un vientre humano de por medio. ¿De acuerdo? Totalmente nuevo. Nadie antes había nacido de esa manera, de esa forma. ¿Ok? Sigamos, ponga atención porque si no, al rato me va a decir que es de otro planeta. All right. Cristo Jesús, la Biblia enseña que Cristo Jesús es el primogénito de esta clase de creación. El primero entre muchos. Engendrados por el Padre, como le dije, y concebido en vientre humano. ¿O no fue concebido Jesucristo en vientre humano? Sí lo fue. Amén. Veamos entonces un poquito sobre el nacimiento de Jesús. Engendrado por la semilla del Espíritu. Y como le dije, concebido en vientre humano. Aquí ya vemos entonces para un engendro. Estamos hablando del Hijo de Dios engendrado, Cristo Jesús. En este engendro hay participación divina y hay participación humana. Si la Biblia dice que Él es el primogénito, quiere decir de que es el primero, pero no quiere decir que es el último. Quiere decir que van a haber un montón. Porque lo que Dios engendra sigue produciendo, engendrando, naciendo, ¿ok? De acuerdo a lo establecido por Dios en el nacimiento espiritual. All right. Es un nuevo nacimiento también, porque cuando examinamos en el libro de Génesis, las otras creaciones, vamos a llamarles creaciones humanas, aunque describe otro tipo de creaciones, en esas creaciones del libro de Génesis que menciona, no hubo participación humana. ¿De acuerdo? Ahora, tome un poquito de agua para que le baje fácil. No hubo. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Y lo hicieron. ¿Hubo participación humana ahí? ¿Necesitó Dios vientre humano ahí? No. Luego dice que creó Dios al varón y luego la mujer también, y del polvo de la tierra. Hubo participación divina, pero no hubo participación humana en el engendro. ¿De acuerdo? ¿Se fija cuán diferente es este engendro ahora que le estamos hablando acá? Que Cristo Jesús está enseñando. Este es totalmente nuevo. Porque en el tiempo determinado, cuando en el reloj de Dios ya era tiempo de que una vez más tratara Dios de tratara y lo hizo, de introducir a su reino en la tierra, enviando a su Hijo. Pero lo tenía que hacer nacer en forma humana, porque la tarea de Él era alcanzar humanos. Salvación para humanos. ¿Ok? Si con que Jesús fue un hombre, hijo de hombre, como le llama la Biblia, o sea,
concebido de mujer y nacido de mujer, ¿cuánto escándalo hizo los seres humanos de aquellos entonces? ¿Cuánto escándalo hicieron? Buscaron matarlo, lo contradecían, le decían y los dos le decían. Si Dios hubiera enviado a un ángel que se aparecía, no se aparecía, un espíritu por parte de él hacia los hombres, ¿se puede imaginar usted qué peor hubiera sido la situación? Pero Dios es demasiado inteligente como para hacer eso. Envía a un hombre que lo esconde por un tiempo, luego lo saca a luz, luego lo esconde otra vez. Por eso hay que buscarlo. All right. Cristo, de acuerdo a esta enseñanza, dice, sin ese nacimiento, el ser humano no puede entender ni participar en el reino. Esto lo saqué específicamente adrede de esta manera, de estos versos. Usted sabe que estamos hablando del encuentro de Cristo Jesús con Nicodemo. ¿Se acuerda? Gran conocedor de la ley, pero no conocía sobre este nacimiento. Y lo que le revela a este hombre. Tremendo. Now, algo bien importante aquí también es lo siguiente. Se pertenece a este reino que Jesucristo está enseñando solo por nacimiento. Somos ciudadanos del reino porque hemos nacido de nuevo. ¿Ok? Esto es importante. Es by birth. You're born in the kingdom. Usted es nacido en el reino, por eso es ciudadano del reino, porque usted nació en el reino. All right. Me llama mucho la forma como el apóstol Pablo lo pone, solo le leo donde está, lo busca después, Colosenses 1:13, en donde dice que Dios, lo estoy parafraseando, que Dios nos liberó a nosotros de las potestades de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo. So Pablo, al nuevo nacimiento, lo explica de diferentes formas. Esta es una de las muchas. Lo explica como un traslado. No dice que no es un nacimiento, pero yo entendí que es un traslado, porque nos trasladaron del reino de las tinieblas, que usted sabe quién es su rey, amén. Nos liberaron de ahí y nos trasladaron al reino del Hijo. All right, y acuérdense que aquí está hablando del reino. Lo primero que Cristo Jesús salió de sus labios cuando empezó su ministerio fue: arrepentidos porque el reino de los cielos está cerca. O sea, está accesible para todos. Pero arrepiéntanse, o sea, tengan un cambio de mente. Oh, gosh. Tengan un cambio de mente de cómo piensan ustedes sobre Dios, sobre todo su reino y todo lo demás. Tengan un cambio de mente. Ese es un cambio. Un cambio radical. Seguimos. ¿Cuándo es que el ser humano, lo vamos a poner en términos generales, luego vamos a ser más específicos? ¿Cuándo es que el ser humano tiene esta experiencia espiritual de nacer de nuevo? Cuando se cree en ese tipo de nacimiento. Solo hay una sola forma de cómo nacer en el reino de Dios: cuando se cree en el nuevo nacimiento. Jesucristo estaba interesado de que Nicodemo, este gran conocedor de la ley y todo lo demás, y con buena conciencia, he was interested in what Jesus was talking about. Él estaba interesado, él era un intelectual de lo natural y de lo espiritual, era un maestro, era una eminencia en todo lo que son las cosas espirituales de Dios, de Jehová. Amén. Estaba interesado porque estaba oyendo algo distinto. So va con él y se acerca con él. Le hace ciertas preguntas. Jesús no le responde su pregunta. Lo que le responde es esto. Porque quería llevarlo, introducirlo al nuevo nacimiento. Amén. El resto de la historia ahí con Nicodemo usted la conoce ya.
Bueno, ¿cómo es que ya sabemos cómo es que somos, quién nos engendra, cómo somos concebidos. Ya sabemos que hay un tiempo de gestación, de esperar, para luego nacer. ¿Ok? ¿Cómo se desarrolla entonces el nuevo nacimiento en la vida del cristiano? ¿Cómo se desarrolla? How does it develop? How does it grow? How does it move? How does it expand? ¿Cómo se expande? ¿Cómo crece? ¿Cómo se mueve? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Un desarrollo es un proceso. Right? Todo lo que le mencioné de engendro, concepción, gestación y nacimiento es un proceso. Veamos lo primero que sucede. Desarrollo de nacimiento. Esto es importante. Inicia con crecimiento personal del ciudadano. ¿Ok? No quiero expandirme mucho, pero los que hemos venido a este país, que nos trajeron o que nos venimos voluntariamente, una vez que llegamos a este país, nos interesó no solo la residencia, luego nos interesó la ciudadanía. ¿Qué es lo primero que usted tiene que conocer acerca de, le voy a llamar nuestro reino, aunque los Estados Unidos no tienen un reino, ¿ok? Pero para que se compagine con lo que estamos estudiando. ¿Qué es lo que tiene que aprender? ¿Cuántos estados hay en los Estados Unidos? ¿Qué significan las estrellas de la bandera? ¿Sus colores? ¿Cuáles son los, how do you call them, el legislativo, legislative, how are they called? El gabinete o cómo se gobierna este país. ¿Por qué? Hay un crecimiento en lo personal de conocer cómo es que funciona el reino, vamos a decir, o la democracia en este país. Eso es un crecimiento personal, primero, right? Ahí no está incluido su compañero, su esposa, su esposo, no están incluidos sus hijos, es personal. Al rato va a venir otro crecimiento que va a involucrar a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a sus nietos y todo lo demás. Pero eso también lo vamos a ver. Pero es un crecimiento, es un crecimiento personal. ¿Me estoy dando a entender, hermano? I just want to be so clear on this. Quiero ser tan claro en esto porque es demasiado importante como para nada más tratarlo por 10 minutos y que vayamos a comer y que mañana nos moriremos. No. Yo no me voy a morir mañana, ni pasado, ni... You can stop wishing it. All right. Inicia con crecimiento personal del ciudadano, o sea, del cristiano, del creyente. Al mismo tiempo está acompañado de un crecimiento corporal. O sea, nos damos cuenta de la iglesia. ¿De acuerdo? Entonces ya nos comenzamos a reunir, donde el Espíritu nos guíe, donde nos gusta, lo que sea, donde estamos siendo pastoreados, recibidos. No me acuerdo cuándo fue, solo se lo digo para honra y gloria del Señor. Uno de los por decirlo así, más significativos comentarios que me hicieron a mí sobre, y a mi esposa también, sobre nuestro pastorado en los 40 años. Dice, en su iglesia nos sentimos, bajo su pastorado nos sentimos pastoreados. Venían de otra congregación. That's a great compliment. Ese es un gran complemento. Me llenó mucho. All right. So, ¿cómo se desarrolla el nacimiento? Inicia con crecimiento personal del ciudadano. 1. Acompañado con crecimiento corporal como iglesia. Lo vamos a ver ahorita. ¿Cuáles son las características del desarrollo personal y el desarrollo corporal como iglesia? El primero es el crecimiento personal. Una de las señales de que hay crecimiento en lo personal es cuando entramos en el proceso de dejar las prácticas de las obras de la carne. Eso debe de ser mucho más importante para el cristiano y le debemos enseñar a los nuevos que eso es mucho más importante que estar aquí tocando un instrumento o dirigir alabanzas.
porque eso tiene que ver con su carácter, mi carácter. Y ese crecimiento es obligatorio. Usted no le puede ordenar en su humanidad, no le podemos ordenar a nuestros pies cuando es natural que crezcan y se desarrollen, se estiren, o no creo que se hacen más chiquitos, se hacen más grandes o más gordos tal vez. No le podemos decir, pie, ya no quiero, pies o pieses, ¿cómo se dice? Pieses, te ordeno que ya no sigas creciendo. Que no. Y este loco a quién le está hablando. Es natural crecer. En lo espiritual es natural crecer. El alma quiere crecer. El alma quiere aumentar. El espíritu quiere comunicar. El cuerpo físico quiere empezar a cambiar. La mente, hay un deseo de conocer más de ese que me sacó del abismo en el cual yo me encontraba. De aquel que me trasladó del gobierno de las tinieblas al reino de su Hijo Cristo Jesús. I want to know. Hay hambre, hay sed en el cristiano que en realidad ha nacido de nuevo. Solo se inicia el desarrollo en un crecimiento personal en donde empezamos a dejar las prácticas de las obras de la carne. Ustedes las conocen en Gálatas. Y entonces, como por decirlo de esta manera, al mismo tiempo también comenzamos a fluir en los frutos del Espíritu. Eso es carácter. Amor, templanza, fe, benignidad, misericordia, bondad. ¿Y cuántos frutos no hay? Muchos más que me hacen falta todavía. Es que you're growing. No espere usted fluir. No espere usted fluir, aunque ya ha aceptado a Cristo Jesús, aunque ya nació de nuevo. No espere usted que si usted no comienza a dejar las obras de la carne por voluntad personal y está dispuesto a decirle a Dios, como le dije yo, cuando ya me cansé, batallar de tratar yo mismo, dejar las obras de la carne en mi ser, controlarlas, dominarlas, dejar de hacerlas. Y le dije a Dios, Dios, ayúdame, Señor. Si no me ayudas, mejor mátame. Que ya había algo que me dice, no puedes seguir en eso. No puedes seguir, ya me cansé de batallar en contra de mí mismo. Porque estaba excluyendo al Espíritu Santo. El que me había engendrado lo estaba poniendo a un lado. Ya hiciste tu trabajo, déjame tranquilo. No espere fluir en los frutos del Espíritu si al mismo tiempo usted no está dejando las obras de la carne. Y es un pleito, es una batalla. Pero deje que el ayudador le ayude. ¿Quién es el ayudador? El Espíritu Santo. Sigamos. En ese paso de dejar las prácticas de las obras de la carne, fluimos en los frutos del Espíritu. Hay una creación de una nueva mente. ¿Cuál mente? La mente humana con la que nació. No hay tal cosa. Yo antes pensaba de que lo que Dios iba a hacer con la mente con que yo crecí y con toda la basura de conocimiento que adquirí antes de venir a Él, era como que me iba a sacar un cassette y me iba a poner un cassette de Él. No, Señor. Qué fácil fuera, ¿verdad? Señor, sácame el cassette viejo y ponme uno nuevo. No, Señor. Esa misma mente corrupta, maligna, llena de bajeza, de codicia, de vanidad, esa es la misma que quiero. Te voy a mostrar mi poder para cambiarte y hacer nacer de nuevo. Y te voy a dar un nuevo carácter a tal grado que los que te conocieron en el pasado ya no te van a conocer y te van a decir, ¿qué te pasó? Deja contarte, un día me trasladaron de las potestades de las tinieblas de autoridad sobre mí y me trasladaron al reino de del Hijo de Jesucristo. Crecimiento personal. Crecimiento personal también se adquiere una mentalidad del reino. El mismo ejemplo que usamos dentro de un momento en relación a ser ciudadanos de este país. Algunos tuvimos el privilegio de ir a la escuela acá desde temprana edad.
universidad, colegio, lo que sea, donde usted ha estudiado. Y ya cuando nacemos de nuevo, empezamos a tener interés sobre conocer un poquito más sobre las leyes y el gobierno, de cómo se gobierna este país. Para conocimiento natural nos conviene. Amén. Lo mismo es cuando nacemos de nuevo, adquirimos una mentalidad del reino. ¿De cuál reino? Del reino de Dios. Ya nuestra manera de pensar cambia. Está cambiando, está cambiando. La forma como nosotros entendemos el mundo y su gobierno y todo lo demás es con nuestra mente, no con nuestro espíritu. Es con nuestra mente. Dejamos de pensar todo en una forma natural y comenzamos a pensar con una mentalidad de reino. Ahora lo que hago, lo hago por el reino. Lo que yo invierto, lo que yo le doy a Dios, obedeciendo las leyes de su reino, lo hago para cumplir con el reino, los mandatos del reino. Obedezco porque me conviene como ciudadano del reino. Ya no estamos pensando en lo natural. No, si yo voy ahí, y ese es el problema con muchas personas, que aunque ha aceptado a Cristo Jesús, pero no ha nacido de nuevo. Y eso es, ahorita se lo voy a mostrar con la Biblia. Pues, ¿cómo puede ser posible? Pues según el ejemplo que el Espíritu me dio, se puede. Y lo he visto en lo personal también ya por más de 40 años de ministerio que el Señor nos ha permitido tener junto con mi esposa. En el ministerio general es más de tiempo porque nosotros estamos predicando mucho antes que empezar de los pastores de esta iglesia. En la iglesia donde nos congregamos en Pacoima. Para que me conozcan un poquito más aquellos que no me conocen. Se adquiere una mentalidad de reino. ¿Cuál mentalidad se adquiere? La mente de Cristo. Pienso como Cristo, juzgo como Cristo, vivo como Cristo, hablo como Cristo. ¿Me voy a entender? Pues su mentalidad ya cambió. Comenzamos a entender hasta las cosas naturales, hermano. No me conviene comer de esta comida porque va a dañar mi cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Mejor lo dejo ahí porque se inicia a pensar como el rey piensa. Y fíjense que cuando usted entiende por qué el rey da esas órdenes o actúa como él actúa, hay una paz. Como le dije hace algunos domingos atrás que estudiamos sobre el reino, que hay cristianos que están en una secret war against the king. Están en una batalla secreta en contra del rey. You're fighting the king, man. You're not going to win. Usted está contra el rey. Usted no va a perder. A menos que lo mate al rey. A este rey no lo pueden matar. Trataron ya de matarlo, pero él resucitó. Así es como se deshacen las injusticias de los reyes humanos. Se hace la revuelta, los ciudadanos de ese reino se levantan, le hacen guerra y lo han matado y lo demás. Históricamente eso se ha repetido y repetido en toda la historia de todos los gobiernos desde hace mucho tiempo atrás. Pero a nuestro rey nadie lo puede matar. Así que stop fighting with Jesus, will you? Stop fighting with the king. Deje de pelear contra el rey. Y también ya no se pelee conmigo porque ya me cansé de tener que defenderme. All right. Entonces, en este crecimiento personal que se está desarrollando, no solo se piensa como piensa el rey, sino que entendemos y participamos del reino. Cristo dijo, al menos que no nazcas de nuevo, no puedes ver, o sea, entender, y no podrás entrar, o sea, participar en el reino. Por más que usted diga, yo quiero participar en el reino, pero ¿ha nacido en el reino? ¿O únicamente se lo anticipo desde ahorita? ¿O es que nació en la iglesia nada más? De papá y mamá cristianos. Usted nació allí.
Dije que no lo iba a decir, pero es demasiado importante. No es demasiado importante, usted ya lo ha oído. Yo nací en la iglesia, o sea, de hogar cristiano. Acepté al Señor a los 9 años. Me bauticé a los 13, 14 años. Pero no había nacido de nuevo. Come on. No se me incomode. Dele vuelta a la silla o póngase de otra manera si quiere. Ahorita se lo voy a mostrar con la Biblia. Hay un crecimiento, entendemos y participamos del reino. Le dije que al mismo tiempo que hay un desarrollo en el crecimiento personal, a la par, está un crecimiento corporal. Entendemos por el Espíritu Santo que somos iglesia, que no somos individuos desconectados. Descubrimos que somos individuos que pertenecemos a un cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo, el cual Él es la cabeza. ¿Se fija lo que está pasando ahí? Usted ya empezamos a entender dónde cabemos, dónde debemos de reunirnos con otros también que han nacido de nuevo, que entienden el reino también, para trabajar para el reino. No trabajar para la iglesia, trabajar para el reino. Ya le dije, ya le he explicado, la iglesia va a tener un tiempo y tiene corriendo mucho tiempo hasta su final, cuando el Señor lo sea y todo lo demás, y el movimiento de la iglesia en la tierra va a terminar. El reino no va a terminar, el reino va a continuar. ¿Quiénes van a ser ciudadanos? Los que nacieron de nuevo en el reino. En lo corporal entendemos que somos iglesia, que somos miembros del cuerpo de Cristo, y ahí, solo ahí, cuando tenemos ese entendimiento, comenzamos a fluir en los dones del Espíritu. Hay gente que quiere empezar, hay cristianos que quieren iniciar, se pone peor todavía el asunto si no han nacido de nuevo, porque quizá nadie se los ha enseñado. Quieren empezar a fluir en los dones del Espíritu. Está bien, le vamos a enseñar, pero también hay frutitos que usted tiene que mostrarme, amigo. Porque si no, toda la poquita cosecha que yo he recogido para entregársela al rey, usted me la va a matar. Me las va a mayugar y luego ya no van a servir para nada. Todas mayugadas, nadie los quiere, ni yo los voy a querer. Hay crecimiento corporal. Somos el cuerpo de Cristo. Fluimos en los dones del Espíritu. Entonces, y solo entonces, tenemos ministerio. Hay gente que ya a los 2, 3 días, la Biblia dice, ay Dios mío, mejor no pongas a un neófito. Y cómo se enojan los neófitos, ¿verdad? Yo creo que es porque no han nacido de nuevo. Dejémoslo ahí. Dígale a su vecino, esto se está poniendo bueno. También lo que sucede en el crecimiento corporal, entramos al proceso de ser perfeccionados en amor. Comenzamos a ser madurados. We begin to mature. Cuando yo era niño, actuaba como niño, pensaba como niño, peleaba como niño, más ahora que soy hombre, que nací de nuevo, ahora soy diferente. Ya no peleo con mi señora. Ella siempre ganaba anyway, eso. Se fija que hasta... Anyway. All right. Solo para finalizar, no la enseñanza, esta parte. Me caía mal cuando el pecado es cierto.
Ahorita voy a terminar. Y que hombre, estaba anunciando que va a ser 1 hora más. Hay crecimiento personal, al mismo tiempo hay crecimiento corporal. El apóstol Pablo, el perito arquitecto de la iglesia, lo pone de esta manera en el libro de Efesios. Para ser perfeccionados hasta que lleguemos a la unidad de la fe, llegar al conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto y maduro. Está hablando que ese crecimiento para nosotros, el ciudadano del reino. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, siguiendo la verdad en amor, creciendo en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo Jesús. Aquí terminamos con este pasaje. Yo sé que hay mucho más que se puede decir, pero incluso lea todo el contexto, lo de antes y después de esto. Ahí usted va a tener una mejor idea. Pero quiero que veamos el ejemplo que el Espíritu me dio sobre un hijo que había nacido en casa, la casa de su padre, en la casa del rey, digamos, pero no había nacido de nuevo. Y el proceso de cómo ese hijo nació. La historia, no la busque, solo se lo digo. Usted ya conoce esta historia. Está en Lucas 15. Narra la historia de que había un hombre que tenía 2 hijos. Uno de sus hijos, bueno, antes de eso era un hombre muy rico, poseía muchos bienes. Y uno de sus hijos eventualmente le pide a su padre y le dice: dame mi herencia, quiero ir al mundo. Quiero ir a disfrutar la vida loca, como decía el señor Martin. Y como dicen, sin censura. Quiero ir a gozar. Estoy cansado de vivir en la casa de mi padre. La Biblia dice que después de que estuvo fuera de su casa por mucho tiempo, malgastó sus bienes y cayó en necesidad de lo más básico. Después de salir de su casa con muchos bienes, mucho dinero, vino a ser un pobrecito, a tal grado que se vio obligado a comer lo que comían los cerdos. Pero algo sucede en la vida de este hijo. Era hijo, ¿ok? Había nacido en casa, ¿sí? Pero este hijo, bajo la guianza del Espíritu Santo, porque a los hijos Dios no los desampara. Los deja pasar los sufrimientos y todo lo que tienen que pasar y todo lo demás, mientras andan haciendo lo que ellos quieren andar haciendo, quieren salirse de la casa de papá, pero Él no los abandona. Él no deja de reconocerlos como hijos porque son sus hijos genuinos. ¿Ok? El Espíritu Santo dice, la historia dice que este hijo volvió en sí. Quiere decir, cuando hizo todo eso estaba fuera de sí. He was crazy, he was nuts. Perdió la brújula. Y el Espíritu Santo le mostró su condición, de cómo se encontraba. Y lo primero que tuvo fue un encuentro consigo mismo. Dije, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Vestido de esta manera, comiendo con los cerdos. No tengo ni zapatos, no tengo pero ni un pedacito de pan. He had an encounter with himself, bajo la guianza del Espíritu Santo. Eso es lo primero que necesitaba suceder. Y fíjese que el Espíritu me mostró que eso lo preparó a él para tener un encuentro con su Padre, Dios, equals Rey. Needed to go back home.
Tenía que regresar a la casa, pero primero tenía que tener un encuentro consigo mismo. Admitir su condición. He fallado, soy una basura, tenía dinero, hice esto, no le hice caso a nadie, desprecié a mi padre, desprecié a mi hermano, porque tenía un hermano también, desprecié sus bienes, los derroché todo. I have nothing to show for myself, no tengo nada que mostrarle al mundo de todo lo que yo tenía. Estaba teniendo un encuentro y admitió, y dijo, y luego accionó, y dijo, volveré a mi padre y le pediré perdón. Era hijo, pero no había nacido en el reino. Pues despreciar al rey es despreciar al reino. Queremos todos los bienes, todas las riquezas del reino de Dios, pero no queremos someternos 100% al rey. Y por eso el pleito que le dije que hay. Desafortunadamente muchos cristianos se dijo, cuando volvió en sí, después de tener un encuentro con él mismo, admitió su error, admitió su pecado, admitió todo lo que tiene que admitir. Como le dije, lo preparó para tener un encuentro con su padre. Tarde o temprano se tiene que volver no solo a la casa, tiene que volver al rey. Y decirle, aquí estoy, mátame si quieres, déjame regresar a casa, le dijo el hijo. Y parte de su realización fue, dijo, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Y ellos tienen abundancia de pan. Los jornaleros. Me levantaré, iré a mi padre y le pediré perdón. Y la historia continúa y dice, el padre al verlo venir se movió de misericordia. Ese es Dios. It's the King. Dándole bienvenida al hijo. Dice, se echó sobre su cuello, lo besó y lo restituyó como hijo. Y le dijo, pasa adelante, hijo. Como le dije, este hijo había nacido en casa, mas no entendía el reino del Padre. Para mí es figura de muchos que nacen en casa y por no entender el reino no valoran y luego desprecian al Padre Rey y su reino. O están en la iglesia, nacen en la iglesia, pero no son ciudadanos del reino, porque no han nacido de nuevo. Note esto, muy importante, ahorita sí vamos a terminar. Cuando el Padre le entrega su herencia, cuando el Padre le entregó su herencia natural, lo despojó de su vestimenta de realeza, quiere decir le quitó autoridad, aunque era hijo del rey, le quitó autoridad. Le quitó posición, le quitó provisión. ¿Por qué Dios no le dijo, no tienes que comer eso? Hijo mío, eso que comen los marranos, venite, yo te voy a llevar y te voy a hacer un milagro y te van a regalar un plato de comida en la propia casa. Dios no intervino en el tiempo que él estaba fuera de casa. Pero solo lo vio y regresó y le pusieron una capa, dice, capa de realeza, autoridad, el anillo de autoridad. Lo vistieron porque hasta descalzo venía, ha de haber empeñado los zapatos. O se lo robaron cuando estaba todo bolo. Bolo. Aunque le quitó la vestimenta de realeza y lo demás, no le quitó la identidad de hijo. Póngase de pie. El Padre le pone la capa, le da la bienvenida, le pone el anillo, calzado, le puso vestimenta que era legítimamente del hijo
rey. Porque el rey engendra y concibe reyes. Y lo vistió, hizo fiesta. Al final de la historia el padre hace la siguiente declaración: mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. ¿Sabe qué es lo que me dijo el Espíritu Santo? Cuando él anduvo fuera, murió a la carne. He had to die. No podía seguir desarrollo de lo que había él hecho y lo demás en su vida. Tenía que morir. Por eso el Padre dice: el que estaba muerto ha revivido. El Espíritu Santo me dijo: nació de nuevo. Nació de nuevo. Explicando un poquito más y recordarlo. Lo primero que el hijo pródigo pasó, como conocemos la historia, tener un encuentro con sí mismo. He had an encounter with himself. Vio su condición. Quizás tú que me estás viendo ahorita mismo en Facebook, vas a ver esto después en YouTube. E invito a los que están aquí en este edificio ahora a que tengan un encuentro con ustedes mismos. Have an encounter with yourself. Medita en lo que has estado haciendo. Piensa en cómo has estado viviendo. Y el Espíritu te mostrará que lo que tienes que hacer es arrepentirte. Porque el que no verdaderamente se arrepiente no puede nacer de nuevo. El hijo pródigo murió en un corral de cerdos, en el lodo, sin comida, sin agua, sin amor paternal, sin provisión, totalmente acabado. Y luego, como ya dijimos, fue, se arrepintió, buscó el perdón de su padre. Tuvo un encuentro con el Padre. Ese encuentro fue el nuevo nacimiento del hijo pródigo. ¿Qué es lo que tienes que admitir? ¿Qué es lo que has estado guardando, cuidando? Puede ser vergüenza. Puede ser otra cosa. Deja de cargar eso ya. Admítelo al Padre, no a mí, no a nadie más. Al Padre que te está esperando con brazos abiertos. Tú que me escuchas ahorita por Facebook o en YouTube. Have an encounter with yourself. Es importante un encuentro contigo mismo primero. Y eso te va a preparar para tener un encuentro con papá. Quien ya te está esperando con brazos abiertos. Quien te va a restituir como hijo, como hija. Tal vez estás asistiendo en una iglesia, qué bueno, pero como que tu crecimiento ha parado. Hay una situación u otra que está estorbándote, quizás estás considerando dejar la iglesia. Eso no va a arreglar tu situación. Lo que va a arreglar tu situación es tener un encuentro contigo mismo, para luego tener un encuentro con tu Padre, con tu Rey. Señor, en esta hora hemos entregado tu palabra. Gracias por darla, gracias por servirla. Gracias, Señor, por aquellos que han entendido por parte tuya, Señor, y han visto esta y han percibido esta enseñanza, Señor. Ya sea aquí en este santuario, sea en los medios de comunicación. Gracias, Señor, porque nos estás esperando con brazos abiertos. Gracias por darnos entendimiento sobre el nuevo nacimiento y tu reino. En el nombre de Jesús.
a quien damos honra y gloria por siempre. El pueblo de Dios dice amén. Amén y amén y amén. Gracias, Señor. Thank you, Jesus. Gracias por ver nuestro canal. Esperamos que el contenido le haya bendecido. Ayúdenos y suscríbase a este canal y ayúdenos a compartir el mensaje para que otros también sean bendecidos con la palabra del Señor. Hasta la próxima vez. Dios les bendiga.